Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir con el siguiente tema, que si bien es software, antes tenemos que hacer una introducción a lo que es lenguaje de programación, ¿sí? Como para entender un poquito más cómo es esta relación entre hardware y software, ¿sí? Incluso esto es algo que vamos a, digamos, es una base que vamos a continuar viendo a lo largo de todo este año, segundo y tercer trimestre también, ¿sí? Así que bueno, seguramente cuando digo lenguaje de programación, alguno piensa en Scratch, alguno piensa en HTML, alguno piensa en, no sé, Python, seguramente alguien tendrá alguna experiencia ya previa. eh, Así que bueno, vamos a iniciarnos, ¿sí? Muy atento a este tema y para cuando después yo dé la actividad, me voy a decir así, hay mucha información en Internet que puede variar, ¿no? Entonces, yo lo que yo les muestro es para que lo tomen de ahí como base y después, de última, si alguien quiere buscar algo por Google y demás, que se complemente, pero la base es esta. Porque van a encontrar diferencias, porque bueno, son distintas, eh, ¿no? Distintas percepciones que tienen otras personas, clasifican los lenguajes de otra manera, hacen más divisiones, bueno, en fin, arrancamos. Los programas, sabemos, se escriben en diferentes lenguajes de programación. En general, nos valemos de lenguajes cuyo poder expresivo, ¿sí?, nos permite razonar en términos del problema que queremos resolver, sin prestar atención a aquello que hace el hardware de la computadora. Pero, ¿cómo es que efectivamente el hardware lleva a cabo operaciones cuyo efecto es el que describimos en un programa? ¿Sí? ¿Cómo hace el hardware para poder interpretar eso? Para que una computadora pueda ejecutar los programas que se construyen, previamente estos deben traducirse a un lenguaje que pueda ser interpretado por una máquina, ¿sí? Eh, Tengamos ahí, eh, ahí en nuestra memoria la palabra traducción, porque es una analogía que sirve mucho, ¿no? Bien. Dentro de los lenguajes de programación podemos hacer esta división en lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Los de alto nivel se asemejan al lenguaje humano, los de bajo nivel al lenguaje de la máquina, o sea, 0 y 1, código binario. Un poco para que me entiendan, ¿no? Nosotros vemos estas imágenes, no sé si se logra ver muy bien ahí, esta lo se logra ver mejor. La verdad que vemos cifras, números, no podemos entender bien qué es lo que hace, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. A ver, este de acá, que se ve bastante bien. Mucho no podemos deducir qué es lo que hace. En cambio, un lenguaje de alto nivel, me voy a quedar con este ejemplo, a ver si lo puedo abrir acá más grande. Bien, ya lo tenía abierto. Sí podemos entender qué es lo que hace. Más allá de que, reitero, ahora no entendamos mucho o tal vez cueste, pero si leemos acá, ingresa el primer valor, ingresa el segundo valor,
vemos suma, resta, multiplicación, división, ingrese la opción. Dice point, que podemos entender que es imprimir, que es mostrar en pantalla. La suma es número 1 más número 2, que son estos numeritos, o sea, son estos numeritos, no. Esta palabra es la misma que aparece acá porque se están llamando variables. Ya van a entender después qué es una variable. Pero, a ver, podemos entender que es un programa que nos permite ingresar valores y hacer un cálculo, ¿sí? Más allá de entender toda esta parte, podemos deducir que esta opción es para hacer un cálculo, ¿sí? Incluso si tenemos acá esta secuencia de programación por bloques, esto es texto, esto se denomina bloque, vamos a ver más adelante. También podemos deducir, al presionar, decir soy un gato que baila por 2 segundos. Entendemos que un objeto que nos aparezca en pantalla va a decir, va a emitir ese sonido y lo va a hacer por 2 segundos. Después se va a mover, girar, bla, 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 bla. Bueno, esto sería un lenguaje de alto nivel, porque lo podemos llegar a entender. Incluso también vamos a entrarnos un poco más en las características de cada uno. Los lenguajes de alto nivel se utilizan para resolver ciertos problemas, ¿sí? Un lenguaje de bajo nivel es más para hacer funcionar un programa, como para poder llevarlo a la máquina, ¿sí? Lenguaje de alto nivel es independiente de a qué ordenador se esté usando. Por eso se puede migrar de una máquina a otra, ¿sí? Acá dice que el programador se olvida por completo del funcionamiento interno de la máquina de la máquina en donde se va a instalar el programa. Se preocupa por el programa nada más. En cambio, el lenguaje de bajo nivel es dependiente de la máquina. O sea, lo que se programa se utiliza para esa máquina en particular, no se utilizan para todas, ¿sí? Bien. Bien. Este es el apunte que yo voy a subir, que ustedes lo van a tener, para entender un poquito más este tema. Acá no habla de lenguajes de bajo nivel, si bien ya los podemos situar de este lado, y acá los de alto nivel, ¿no? El compilador iría para acá, ¿sí? Y acá los de bajo nivel. Bien. ¿Qué nos dice acá el texto? Cada modelo de computadora tiene componentes electrónicos que son capaces de llevar a cabo operaciones muy simples. Por ejemplo, operaciones aritméticas. Al programar, por suerte, no nos hace falta pensar en eso. En su lugar, usamos lenguajes más expresivos, los lenguajes de alto nivel. O sea, nosotros cuando programamos no nos preocupamos cómo lo va a traducir la máquina, ¿sí? Pero bueno, pensemos cómo se van a ejecutar esos programas, cómo se llega al lenguaje máquina. Nosotros tenemos este programa, este programa en C, ¿no? El lenguaje C, que se dice así. Acá, con la flechita, se dirige al compilador. ¿Qué es lo que hace este compilador? El compilador es un programa que toma como entidad un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel y genera como salida otro programa en lenguaje ensamblador. O sea que el compilador
hace esta primera traducción, ¿sí? Reitero. Un lenguaje compilador tiene como entrada un programa expresado digamos, en un lenguaje de ese tipo y genera como salida otro programa semánticamente equivalente que se corresponde con las acciones que puede realizar el hardware de la computadora. ¿A qué me refiero cuando digo lenguaje de este tipo? Es que según el lenguaje digamos, según el lenguaje de alto nivel, sea C, sea Python, requiere un compilador específico, ¿sí? Ejemplo, a ver, volvemos al tema de la traducción. No es lo mismo traducir de inglés a español que traducir de francés a español, son distintas reglas. Bueno, acá es lo mismo, por cada lenguaje tenemos su compilador, ¿sí? Sigamos. Llegamos al lenguaje ensamblador. Bien, la salida que genera el compilador es un programa en lenguaje ensamblador de una computadora particular. Se trata de un lenguaje cuyas instrucciones se corresponden con lo que los componentes electrónicos del hardware de la computadora puedan realizar. Ejemplo, escribir, sus instrucciones para sumar, comparar números, realizar operaciones lógicas. Bien, además, como solo cuentan con pocas operaciones muy rudimentarias, los programas contienen muchísimas más instrucciones que las que usamos cuando programamos nosotros. En los lenguajes compilados, que se usan habitualmente para conseguir que un teléfono diga una frase, alcanza con escribir pocas líneas. En cambio, cuando pasamos a un lenguaje ensamblador, que también se dice assembler en inglés, ya los que me conocen saben que el inglés no es mi fuerte y no tengo a las profes para que me ayuden. El lenguaje ensamblador es comúnmente conocido como assembler, como digamos en el término en inglés. Lo que acá sería una línea o 3 palabras, acá son miles de instrucciones, ¿sí? Bien, los distintos procesadores tienen circuitos electrónicos diferentes. Por lo tanto, las operaciones que pueden hacer cada uno son distintas. Esto quiere decir que cada modelo de procesador tiene su propio conjunto de instrucciones y en consecuencia su propio lenguaje ensamblador. Ahora bien, ya vimos que al ejecutarse, las instrucciones de los programas se encuentran en la memoria. Ya vimos también que la memoria es un componente con una larga tira de celdas, en cada una de las cuales hay un 0 o un 1, ¿no? Sin embargo, hasta acá, no nos adelantemos, seguimos viendo las instrucciones del programa como texto. ¿Qué está faltando entonces para que un programa pueda cargarse en la memoria para ejecutarse? Lo que falta es traducir el programa de lenguaje ensamblador a un código binario, que es lo que tenemos acá, que es en el que los números resultantes codifican instrucciones que puedan ser interpretadas, ahora sí, por el hardware de la máquina. Nuevamente, el código resultante debe ser semánticamente equivalente al programa original, o sea, acá. Esta traducción la realiza un programa llamado ensamblador, que toma como entrada un programa en lenguaje ensamblador y genera como salida un programa en lenguaje de máquina.
este sí puede cargarse en la memoria y al leerlo el procesador será capaz de ejecutar las instrucciones. Bien. Para anclar la idea de lo que hacen tanto los compiladores como los ensambladores, presentamos la siguiente analogía. En los lenguajes compilados, tanto el compilador como el ensamblador traducen programas de un lenguaje a otro, de forma similar como lo hace un traductor de libros. Un traductor recibe un libro en un idioma y lo reescribe en otro, ¿sí? Para terminar, les quiero mostrar esta imagen, estará un poquito pixelada, pero sirve igual, para que quede en claro lo que contiene un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Si bien acá dice High Level Language, se entiende que estos son C, Pascal, que son los más clásicos, y en lenguaje bajo nivel está el ensamblador y el lenguaje de máquina, ¿sí? Y afuera está el hardware, ¿sí? Que es la máquina. Bueno, con esto terminamos. Voy a armarles un ejercicio en los formularios de Google que ustedes tengan para completar. Y les voy a, además de preguntas con respecto a este tema, les voy a hacer como un preámbulo a lo que es software y sistema operativo, ¿sí? Para que ustedes, perdonen, vayan viendo. Con la voz de mi hija me despido.